Yahoo. Entonces, para la primera parte, para vectores equipolentes, es en realidad equipolentes, no equipotentes, jóvenes. Mi libro tenía las letras muy chiquitas, son vectores equipolentes. Los vectores equipolentes son los que tienen la misma magnitud, dirección y sentido. Entonces, vectores A igual a B, les decía, son aquellos que tienen la misma magnitud, dirección y sentido. ¿Ya? Ahora, vamos a ver ejemplos de esos vectores equipolentes. Vamos a usar esta flechita. Ahí está un vector. Lo voy a engrosar un poco. Este es, digamos, un vector A. Ya saben, se le pone la letra en el extremo del vector. Ese es el vector A. Si tenemos otro vector que tiene la misma magnitud, dirección y sentido, digamos que este sea el vector B. ¿Ya? Estos dos vectores son equipolentes. ¿Listo? Porque miren, si los sobreponemos, tienen la misma magnitud, tienen la misma dirección y mismo sentido. Se dice que son equipolentes porque tienen la misma magnitud, dirección y sentido, pero no tienen el mismo origen. ¿Ya? Para ese caso se escribe A igual a B. Son vectores equipolentes. Sin embargo, fíjense, si los dos vectores partieran del mismo lugar, ahí está el vector A, ahí está el vector A. Lo voy a ver un poco más. Ese es el vector A. Y el otro vector parte exactamente del mismo sitio, del mismo origen. Origen es este puntito de acá. Y llega hasta el mismo lugar la flechita. Entonces, ahí se dice que son iguales. ¿Ya? Vector A y vector B parten del mismo lugar. Se dice que son vectores iguales. Vectores iguales. En cambio, estos dos son vectores equipolentes. Es con L. Ya, jóvenes, corrijan eso, por favor. Equipolentes. ¿Ya? Estos dos son vectores equipolentes porque tienen la misma magnitud, es decir, el mismo tamaño, tienen la misma dirección y apuntan al mismo lado las flechitas, es decir, tienen el mismo sentido. Cuando los dos vectores parten del mismo lugar, del mismo puntito, entonces se dice que esos vectores son iguales. ¿Ya? Ese es el origen de un vector, este es el extremo del vector. ¿Ya? Ahora, faltaba una imagen más para este caso de los vectores equipolentes. Se decía que geométricamente se reconoce que dos vectores son equipolentes si el polígono que resulta al unir sus orígenes por una parte y sus extremos por otra es un paralelogramo. A ver, vamos a construir ese paralelogramo. Si unimos sus orígenes por una parte y sus extremos por otra, es un paralelogramo.
Ya, miren, tenemos estos dos vectores. Imaginémonos estos dos vectores. Ahí está. Imaginemos que está ahí. ¿Ya? Ahora, ¿qué es un paralelogramo? Les decía. Un paralelogramo es una figura cuyos lados opuestos son iguales y paralelos entre sí. Si unimos los extremos, los orígenes por un lado, miren, voy a copiar esta línea, la voy a hacer más gruesa. Y de otro color, digamos este color, no, un verde para que resalte. Ahí está. Voy a copiar eso. Estoy uniendo los orígenes. Ahora voy a unir los extremos con la misma línea. Y se formó un paralelogramo. ¿Qué es un paralelogramo? Es un cuadrilátero, es una figura de 4 lados, donde los lados opuestos son del mismo tamaño y son paralelos entre sí. ¿Qué significa paralelos? Que los puedo desplazar y siempre va a mantenerse el mismo ángulo de inclinación. El ángulo de inclinación es el ángulo que se mide desde el eje X positivo, aunque sea imaginario, hasta ese ángulo. ¿Ya? Es el mismo, hasta ese lado. Les voy a mostrar cómo se construye ese ángulo, ¿ya? Entonces partimos de acá. No, esa figura no me sirve. Voy a insertar otra para mostrarles que dos lados son paralelos entre sí. Ya. Siempre partimos del eje X positivo hasta ahí. Ese es el ángulo. ¿Ya, jóvenes? Lo voy a hacer más gruesito y de otro color. Voy a poner una flecha. Ahí está. Y el color lo voy a cambiar. Ya. Entonces, miren, desde el eje X positivo hasta ahí es un ángulo de inclinación. Lo copio y van a ver que es el mismo ángulo de inclinación desde el eje X positivo hasta el lado opuesto. Para estos dos lados también de los vectores A y B, tienen el mismo ángulo de inclinación. Lo vamos a demostrar ahora. ¿Ya? Voy a graficar de la misma manera. Miren, desde el eje X positivo hasta el ángulo, hasta el lado, perdón, vamos a ver bien. Desde el eje X positivo vamos a graficar el ángulo. Desde ahí, ahí está el ángulo. Lo voy a hacer más grueso y le voy a poner una punta de flecha. Siempre se mide desde el eje X positivo, hasta chocar con el lado. Miren, el mismo ángulo es el que hay acá, imaginariamente desde el eje X positivo hasta chocar con el lado. ¿Ya? Entonces, cuando tienen el mismo ángulo dos rectas, esas dos rectas son paralelas. Esta recta que es el vector A es paralelo al vector B, tienen el mismo ángulo de inclinación. Cuando tienen el mismo ángulo de inclinación se dice que tienen la misma dirección. Entonces A y B tienen la misma dirección. Apuntan al mismo lugar las flechitas, tienen el mismo sentido. Tienen el mismo tamaño cuando agarramos uno y lo sobreponemos exactamente sobre el otro, tienen el mismo tamaño, entonces tienen el mismo módulo o tamaño. ¿Ya? Entonces, dos vectores son equipolentes cuando al unir sus extremos, formamos un paralelogramo. Si aquí hubiéramos hecho lo mismo, jóvenes, miren, aquí hubiéramos unido estos extremos, de los orígenes los unimos, no me salió muy bien, los orígenes, y trazo la paralela. Esa paralela une también a sus extremos y se forma un paralelogramo. ¿Ya? Entonces, dos vectores son equipolentes, es decir, se escribe A igual a B cuando tienen el mismo módulo
el mismo tamaño, cuando tienen el mismo ángulo de inclinación o dirección y cuando tienen el mismo sentido, cuando la flechita apunta al mismo lado. Si además esos dos vectores tienen el mismo origen, es decir, parten del mismo puntito, esos vectores se conocen como vectores iguales. Esos vectores son iguales. ¿Cómo nos damos cuenta si dos vectores son equipolentes o iguales? Si al unir sus orígenes y al unir sus extremos formamos un paralelogramo, entonces se dice que son vectores equipolentes. Y aquí les voy a escribir la definición de paralelogramo. Paralelogramo es un cuadrilátero donde sus lados opuestos son iguales y paralelos entre sí. ¿Ya? Miren, los dos lados verdes son iguales, son paralelos entre sí porque tienen el mismo ángulo de inclinación. El vector A y el vector B son iguales en tamaño entre sí y también tienen el mismo ángulo de inclinación medido desde el eje X positivo. ¿Ya? Eso entonces era lo que les dije, que dejen espacio para que grafiquemos esta primera parte de los vectores equipolentes. Ahora vamos a graficar la segunda parte de los vectores opuestos. ¿Listo, jóvenes? Ahorita vamos a graficar los vectores opuestos. Terminen de copiar eso. Si tienen alguna duda me dicen, por favor, jóvenes. Voy a hacer espacio para que quede mejor. Ahí está. Esto también lo subo un poco. Ya. Ya. Ahora sí. 2. Vector opuesto, ¿no? Vector opuesto. Les había dicho que dejen unos 5 o 7 cuadritos para esta imagen. Si tenemos un vector A, y tenemos el mismo vector A, miren, el mismo vector A, solo que, bueno, tienen la misma magnitud, tienen la misma dirección. La misma dirección significa que son paralelos. Paralelos son aquellas rectas que tienen el mismo ángulo de inclinación. A ver, vamos a copiar esta flechita que nos indica el ángulo de inclinación. El ángulo de inclinación medido desde el eje X positivo. Entonces tienen el mismo ángulo de inclinación, significa que tienen la misma dirección. ¿Ya? Los vectores tienen la misma dirección si tienen el mismo ángulo de inclinación medido desde el eje horizontal o eje X positivo. ¿Ya? No importa si uno está apuntando más arriba o más abajo que el otro. ¿Listo? Tienen la misma dirección, tienen la misma magnitud, pero ahí está. Si la flechita apunta al otro lado, miren cómo voy a hacer que la flechita apunte hacia el otro lado. Voy a hacerle girar. Y una vez más. Ahora, miren, tienen la misma magnitud, tienen el mismo ángulo de inclinación, solo que ahora la flechita apunta al otro lado. Ahí se dice que esos vectores son opuestos entre sí. Se dice que el vector A está acá y el vector su opuesto es el que tiene la misma magnitud, tiene la misma dirección, pero tiene el sentido contrario. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque se le pone un signo menos adelante de el vector A. ¿Ya? Entonces, este es el opuesto de este otro. Se dice que, más adelante vamos a ver que al sumar dos vectores, un vector y su opuesto, el resultado es el vector nulo. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en el siguiente ejemplo de la figura de la suma de vectores. ¿Ya terminaron de copiar, jóvenes?
¿Me dicen, por favor? Un ratito más, Inge. Ya, copien con calma. ¿Pero están entendiendo estas definiciones básicas, jóvenes, hasta el momento? ¿Hasta el momento están entendiendo, jóvenes? Las definiciones sí, pero hasta que lo pongamos en práctica y ahí va a ser la cosa. Ya, ahí va a ser la cosa. Tengo unos ejercicios preparados para que vayamos practicando también la representación. ¿Ya? Ok. Sí, Leonel, ¿tiene alguna consulta? No, Inge, disculpe, toqué sin querer. Ay, no hay problema. No hay problema. ¿Cómo? No hay problema. Digámoslo. ¿Me avisan cuando terminen, por favor, jóvenes, para que continuemos? Y les voy a explicar otros métodos para la suma. Hay dos, el método del paralelogramo que hemos definido, pero también está el método del polígono que sirve para sumar más de dos vectores. En cambio, el método del paralelogramo que les acabo de decir es solo para sumar de dos en dos. Y si les doy una suma de 5 vectores, van a sumar 10 veces. En cambio, hay un método gráfico que es el método del polígono que en un solo paso suma todos los vectores. Para esta parte de suma de vectores, jóvenes, yo les voy a mostrar ahorita. Sería importante que ustedes tengan un estuche geométrico que tiene estas reglas, ¿no? Las reglas triangulares, la escuadra de 30 grados, 60 grados, 90 grados. Y la otra escuadra, la escuadra de 45 grados. Voy a tratar de enseñarles acá gráficamente cómo mover las figuras para que puedan trabajar, ¿ya? Solo quiero ahorita medir los grados. 90 grados, 90 grados. 45. Parece que ya está esta. Esta es la de 45 grados. Le voy a poner nombre. Escuadra de 45 grados. Creo que la usaban en dibujo técnico, ¿no es cierto? Esta es la de 60 grados. Creo que es un poquito más ancha. Ya, esta es la escuadra de 60 grados. Entonces, ¿saben cómo se mueven los vectores? Para mí es fácil mover aquí en la computadora, ¿no es cierto? Pero ¿cómo se utilizan las escuadras para mover? Se la pone de base ahí, se pone la otra escuadra, miren, la voy a girar un poco. Ustedes mueven la escuadra, ahí está sobre la recta, ¿no es cierto? Esta otra escuadra la agarran y la mueven así, un poquito más me falta, a ver, ya, ahí está la escuadra. Entonces, para trazar una paralela a esta recta azul, ya puse mis escuadras, voy a deslizar, deslizo, y ahí puedo trazar yo una recta paralela a la que tenía, ¿ya? Entonces, eso lo pueden usar ustedes para hacer gráficos exactos, para hacer resolución gráfica exacta de vectores. ¿Listo? Esto es de dibujo técnico. Necesitan dos escuadras, el estuche geométrico, la escuadra de 60 grados y la escuadra de 45 grados. Ahora miren, les voy a enseñar a sacar la paralelidad de esta línea verde. Entonces, pueden girar la escuadra. Ahí está la escuadra, a ver. Que gire un poquito más.
Solo que son escuadras más grandes, ¿no? Entonces yo la voy a agrandar mágicamente a mi otra escuadra. La estoy agrandando, ¿ya? Y voy a girar. Voy a girarla de tal manera que la voy a mover, voy a trazar la paralela a esa línea verde. Ahí está, ya está. Ahora miren, este lo puedo desplazar paralelamente, solo que les dije, mis escuadras tienen que ser más grandes. A ver, ahí está. No, hay que girar un poquito. Como las moví, se me han movido los tamaños. Ustedes ya no se van a mover los tamaños, ¿no? Pero les estoy enseñando cómo se trazan paralelas, sin estar midiendo a cada rato el ángulo. Entonces, ahí puedo desplazar sobre la otra escuadra, como si fuera mi caminito, y ahí trazo la paralela. Así pueden trazar paralelas, así pueden construir paralelogramos usando dos escuadras, dos reglas. La escuadra de 45 grados y la escuadra de 60 grados nos sirve para ello. ¿Ya, jóvenes? Ahí está. Y trazamos paralelas. ¿Listo? Yo me voy a guardar ahí a un costadito mis escuadras. Si ustedes tienen sus escuadras de colegio, búsquenlas, desempólvenlas. Vamos a usarlas para practicar ahorita y que entiendan mejor. ¿Ya terminaron de copiar esto, jóvenes? ¿Me han entendido? ¿Me han entendido cómo se trazan paralelas usando las escuadras, la de 45 grados y la de 60 grados? Sí. Sí, Inge. Muy bien, algunos han debido recordar rapidito. Pero igual lo voy a volver a usar, así que no se preocupen los que todavía no entendieron. Ahora sí, vamos a pasar a la de la suma de dos vectores. Veamos. Voy a borrar todo esto. Lo voy a borrar. Ya. Sí. Estoy preparando para la parte 3. 3 puntos. Suma de vectores. ¿Ya? Suma de vectores. Eso vamos a hacer ahora. Esto igual ya no me sirve. Ya. Suma de dos vectores. ¿Qué decía el método? Agarran un vector. Ahí está un vector. Imaginemos que este es el vector A. ¿Ya? Ahí está el vector A. Después agarramos este otro vector, llamémosle vector B. Le voy a poner la flechita en un extremo. Ahí está la flechita. Y le llamo vector B. ¿Ya? Entonces ahí está mi vector A. Ustedes recuerden ponerle, para mí es difícil ponerle una flechita aquí arriba de la letra. ¿Recuerdan? A los vectores, decíamos, se les pone una flechita aquí arriba. A ver, ¿dónde está? No, ahí no. Más arriba. Aquí. Se les pone una flechita encima de la letra. Eso ahorita para mí es difícil dibujar porque serían flechitas muy chiquitas. A ver, voy a intentar de todos modos. Ahí está. Eso es vector A. Esto es vector B. A todas las de la primera parte les estoy poniendo flechitas, ¿ya? Este cuadro. Que resalte. Vector A. Vector B. ¿Ya? Y de la misma manera, vector A. Entonces, a todo lo que han graficado hace un momento, pónganle las flechitas. ¿Ya, jóvenes? Como yo estoy poniendo ahorita, pónganles las flechitas. Este es el vector B, el rojo. Si quieren, incluso le pueden poner el color.
¿Ya? El vector B es ese de color rojo. Este es el vector A. Y este es el vector menos A, el opuesto de A. La flechita no la vamos a escribir hacia la izquierda, no necesitamos hacerlo. ¿Listo? Ahí está el vector. Ahora voy a completar aquí y le voy a poner su flechita a mi vector A. Ahí está el vector A. Y este es mi vector B. ¿Ya, jóvenes? Ahí está el vector B. Este es el vector B. ¿Ya? Recordemos entonces, ¿qué dice el método para sumar vectores? Les repito, dice, se traslada el origen de B al extremo de A. Entonces, estos son los datos. El vector A. Aquí está el vector A. Y el vector B. Dice, se traslada el origen de B al extremo de A. Se traslada el origen de B al extremo de A. ¿Qué hacen? Bueno, miren, para eso tenemos las escuadras. A ver, con mi escuadra. Estos eran los datos, ¿no es cierto? Les voy a marcar los datos acá. Estos eran los datos. Estos eran los datos. Ahora, vamos a sumar los vectores. ¿Cómo vamos a sumar? Agarro mis escuadras. Ahí está una escuadra. Esta la voy a girar un poco. Ahí está mi vector A. Entonces vamos a trasladar. ¿Listo, jóvenes? Vamos a trasladar. Y esta escuadra la voy a poner ahí. Ya. Tengo que girarlo un poco. Ahora, miren, tengo estos datos. Voy a trasladar el vector A sobre esta recta. Ahí está. ¿Ya? Ahí está. Y trazo aquí mi vector A. Pero ahí todavía tengo que girar un poco. Y trazo mi recta ahí, ¿ya? Después el vector B, de la misma manera vamos a trasladar de aquí al extremo de A. Entonces usamos nuestras escuadras y aplicamos al vector B. Ahí está. Ahí está. Yo mi otra escuadra, que sea como el cual voy a hacer pasar a la otra escuadra. Un poquito. Ahí. Entonces, miren, aquí voy a trazar la paralela a este vector para que aparezca en el extremo de A. ¿Ya? Estoy usando las escuadras para trasladar. Entonces, lo que voy a tener de resultado es que aparece mi vector B en el extremo del vector A. Coloco el origen del vector B en el extremo del vector A. ¿Ya? Es lo que dice la orden. Miren, me copié mi vector B lo coloqué en el extremo del vector A. ¿Ya? Y el vector suma A más B es la diagonal que une el origen del vector A con el extremo del vector B. ¿Recuerdan eso, jóvenes? ¿Recuerdan eso? Entonces ahorita he hallado la suma de manera gráfica. He hallado la suma del vector A más el vector B. Y ese es el vector C.
¿Listo? Este de aquí es el vector C. Y lo voy a escribir. A igual al vector C. ¿Ya? Vector A más vector B igual. Más chiquita la flecha. Ya. La suma del vector A más del vector B es este vector C. ¿Cómo lo obtuvimos? Hemos colocado el origen del vector B, lo hemos colocado en el extremo del vector A, luego hemos unido el origen del primer vector con el extremo del segundo vector y esa es la resultante. Se dice que esta es la diagonal de un paralelogramo. ¿Por qué? Miren, si trazáramos acá el origen de los dos vectores en el mismo lugar, ahí está, y ahora el extremo, se forma un paralelogramo. ¿Ya? Miren, el vector A y a continuación del extremo del vector A, el origen del vector B, o el vector B y a continuación del extremo del vector B, el origen del vector A, trazamos hasta arriba y el resultante es este vector C, ya el de color rojo. El de color rojo es el vector C. ¿Listo? Les voy a dictar enseguida una explicación de este método de la suma de vectores. Va. Ya. Entonces el vector resultante es este. El vector A más B es el de color rojo. ¿Listo? Imaginariamente es la diagonal del paralelogramo conformado por el vector A, su paralela, el vector B y su paralela. ¿Ya? Entonces esa es la suma de vectores. ¿Listo, jóvenes? La resta de vectores. Vamos a ver la resta de vectores. La resta de vectores. Imaginen que tenemos los mismos datos. Imaginen que tenemos los mismos datos. Pero ahora que nos digan que hallemos B menos A. A ver, hagamos primero A menos B. A menos B. ¿No es cierto? A menos B nos va a salir un vector C. ¿Qué era lo que había que hacer? ¿Recuerdan? Copiamos al vector A. Y le sumamos el opuesto de B. ¿Recuerdan eso? Entonces, el vector resultante es el resultado. Eso es igual a el vector A más el opuesto del vector B. Esto era lo que les decía que coloquen entre paréntesis. Más el opuesto del vector B es el vector B, pero con sentido contrario. Este es el vector A. Ahí está. Este es el vector A. Ahora, restar el vector B significa agarren el vector B y cámbienle la dirección. Perdón, cámbienle el sentido. La flechita que no esté ahí, sino que esté apuntando al otro lado. Entonces, ¿cómo hago eso? Ustedes simplemente trazan la paralela y le cambian la flechita. Yo lo que hago es girar 2 veces. ¿Ya? Miren.
Entonces, este es el opuesto del vector B. Tiene el mismo módulo o magnitud, tiene la misma dirección o ángulo de inclinación, pero el sentido es opuesto. Es decir, la flechita está en el otro lado. Ahora, sumar el vector A más el opuesto de B, ¿cómo se suma? Se coloca el origen de ese vector que va a restar y la resultante va a ser. ¿Ven? La resultante es la que une los extremos. Y decía, la resta es un caso especial de la suma, en la que se suma el vector A más el opuesto del vector B. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Hay que encontrar al opuesto del vector B. Miren, este de aquí es el opuesto del vector B. ¿Ya? Y para este mismo caso, el resultante es este. ¿Jóvenes? Así se obtiene la resultante. Primero, obtiene el opuesto de este vector, es decir, el mismo vector con la misma magnitud o con la misma dirección que solo menos B, suman A más el opuesto de B. Y ahí está. Para este caso. ¿Me han entendido, jóvenes, cómo se hace la resta? ¿Cómo se hace la resta de vectores? ¿Jóvenes? Sí, sí, sí. Ya. Ahora, fíjense lo siguiente. Hay un caso especial, les explicaba. Hay un caso, cuadras no se quieren ir. Ya. Hay un caso especial. Hay un caso especial y lo voy a hacer ahorita en un cuadro celeste. Celeste, no azul. No, celeste bajito. Aquí vamos a ver un caso especial, ¿ya? En el que vamos a sumar un vector A menos el vector A. Tenemos el vector A. Vamos a sumarlo con su opuesto. Ahí está el vector A. Y nuestra orden va a ser sumar el vector A menos el vector A. A ver, ¿a qué es igual? ¿Recuerdan a qué era igual? Vector A, sumamos más su opuesto. Un vector más su opuesto, ¿cuánto será? Colocamos incógnita. Gráficamente, ¿cómo lo sumamos? Entonces decimos, ese es mi vector A, me lo copio, le doy la vuelta. A ver, yo le doy la vuelta acá. Un giro y otro giro, es decir, le hago un giro de 180 grados. Giro de 180 grados significa 2 veces girar 90 grados en el mismo sentido. ¿Qué hace un giro de 180 grados? Le da un sentido opuesto, ¿ya? Le cambia la dirección, la flechita, el sentido de la flechita. La dirección sigue siendo la misma línea recta, pero le cambia la dirección de la flechita. A ver, jóvenes, ¿cuál será el resultado de sumar un vector más su opuesto? 0. Decía que es 0, ¿no es cierto? A ver, entonces vamos a cambiarle de colores. Este es el vector A, le pondremos de color verde. ¿Dónde tenemos que poner el origen del vector que está restando? El origen lo colocamos en el extremo del primer vector. Ahí está. Y la resultante, el resultado de esa suma de vectores o de esa resta de vectores de A menos A, es desde el origen del primero, aquí está, desde este puntito, hasta el extremo del segundo vector. Entonces, desde aquí hasta aquí, el vector es 0, no hay ningún vector. Se anulan. Ocurre prácticamente esto, jóvenes. Miren, A menos A, se simplifican. La resta de un vector menos el mismo vector, es decir, la suma de un vector y su opuesto, es siempre 0. ¿Ya? Y lo voy a escribir aquí para que lo tengan en cuenta.
Esta es la gráfica del punto 4 que hemos visto. Entonces, entre comillas, yo les coloco la suma de un vector con su opuesto es siempre 0 o vector nulo, conocido como vector nulo. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? Esas anotaciones las van a copiar en su gráfico. Aquí repasemos solo un poquito el método para restar dos vectores. Para restar dos vectores, toma, se coloca el origen del sustraendo, en el extremo del minuendo. ¿Quién es minuendo? ¿Quién es sustraendo? Minuendo es el que aparece antes del signo de resta y el sustraendo es el que aparece después del signo de resta, ¿no es cierto, jóvenes? Ya. Entonces, para restar dos vectores se coloca el origen del minuendo es el que está restando. El origen del minuendo en el extremo el origen del sustraendo, el origen de B, en el extremo del minuendo. ¿Ya? Es un caso especial de la suma. ¿Qué hacemos? A ver, esperen un momentito. El origen del opuesto del sustraendo hemos hecho, ¿no es cierto? Para hacer la resta de vectores. El origen del opuesto del sustraendo. Eso hemos hecho en realidad. Gráficamente, eso es lo que hemos hecho. Ahí está. Para restar dos vectores se coloca el origen del opuesto del sustraendo, es decir, primero le sacamos el opuesto y su origen lo colocamos en el extremo del minuendo. Y el resultado de esa resta de vectores va a ser unir el origen del minuendo con el extremo del opuesto del sustraendo. ¿Ya? Es un caso especial de la suma nada más. ¿Listo, jóvenes? Nos faltaría la explicación de la multiplicación de un escalar por un vector. Me avisan cuando terminen de copiar, por favor, para que les ilustre la quinta definición fundamental del álgebra de vectores. ¿Listo, jóvenes? Me avisan en cuanto terminen de copiar. Me avisan, por favor, cuando terminen de copiar, jóvenes. Continuemos. Entonces vamos a ver la multiplicación de un vector por un escalar m, una letra
m que representa un número cualquiera. Los escalares son magnitudes que no necesitan dirección ni sentido, solo necesitan la cantidad y las unidades, ¿no es cierto? Entonces, imaginemos que tenemos este vector. Perdón, voy a copiarlo. Tenemos este vector A. Tenemos este vector A. Y queremos hallar el resultado de multiplicar. Queremos hallar el resultado de multiplicar el escalar m igual a 0,5. Luego vamos a tener otro escalar n igual a 2. Y luego vamos a tener un escalar n igual a 1. Y luego vamos a tener un escalar n igual a 0. ¿Ya? Vamos a ver esos 4 casos. Vamos a multiplicar. El escalar por a. Vamos a multiplicar k, por ejemplo, por a. ¿Ya? Escalar por el vector a. Ya. Entonces, vamos a multiplicar. ¿Qué es lo que se hace en la multiplicación? Dice, se tiene el vector a y esta multiplicación lo que hace esta multiplicación es multiplicar el módulo por este escalar. Entonces, miren acá. M por A va a ser este caso. ¿Qué nos dice? Imaginen que este módulo es ¿cuánto? A ver, para hacerlo sencillo, para hacerlo más claro el ejemplo, lo vamos a hacer horizontal el vector A. ¿Ya? Vamos a hacerlo horizontal a nuestro vector A. Ahí está nuestro vector A. Ustedes pueden darse cuenta cuánto será la magnitud de ese vector A, jóvenes. La magnitud es el tamaño, ¿no es cierto? ¿Cuánto será el tamaño de ese vector A? Un cuadrito, 2 cuadritos, 3 cuadritos, 4 cuadritos, 4 de longitud, 4 unidades de longitud. ¿Ya? Nuestro vector A tiene 4 unidades de longitud. El producto del escalar 0,5 por A lo que hace es multiplica al módulo de A por este escalar. 0,5 por 4, ¿de qué tamaño se volverá el vector resultante? ¿0,5 por 4, jóvenes? ¿Cuánto se vuelve? 2. 2. Y este es el resultado de M por A. Esto es el resultado de M por A. M por el vector A se vuelve así, se vuelve más chiquito. El módulo disminuye. ¿Ya? El módulo de A si era 4. A ver, vamos a escribirlo acá. Si el módulo de A, ¿cómo se escribe el módulo de A? Las barras del valor absoluto. El módulo de A, en este caso, era igual a 4. 4 unidades. 1, 2, 3, 4 unidades. Ahora, lo único que varía es, se multiplica el módulo de A por el escalar. 4 por 0,5, el módulo resultante es 2. Entonces, aquí decimos el módulo de M por A es igual a 0,5 por 4. Eso es igual a 2. Entonces, miren, 1 y 2. ¿Ya? Jóvenes, quisiera que ustedes hagan estas otras multiplicaciones. Y las vamos a verificar enseguida a modo de terminar la clase. ¿Ya? Entonces,
Aquí hagamos la multiplicación n por a. La multiplicación, todas son n, mn, llamémosle o, llamémosle este escalar p. Entonces, o por a. Y aquí al escalar p por a. ¿Ya? ¿Qué es lo que se hace? El vector mantiene su dirección, es decir, el ángulo de inclinación, mantiene el sentido, mantiene la flechita apuntando a ese lado, a menos que el escalar sea negativo. Si el escalar es negativo, miren, aquí les estoy poniendo un negativo. Lo que va a hacer es darle la vuelta a la flechita del vector, ¿ya? Cuando se multiplica por un negativo, lo único que hace es multiplicar el módulo, pero también le cambia el sentido al vector, ¿ya? A ver, n por a es 2 por a. Si el módulo del vector a es 4, ¿cómo se va a volver el resultado de ese? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En este caso, el módulo, el tamaño n por a es igual a 2 por 4 igual a 8. El módulo del vector resultante es 8, es decir, 2 veces el tamaño original. En este caso, miren, el módulo es 1, pero es negativo. Lo único que va a hacer es lo siguiente. Tenemos este vector. Por 1 se mantiene la misma cantidad, solo que se da la vuelta a la flechita. ¿Por qué se le da la vuelta a la flecha? Porque se está multiplicando por un escalar negativo. Eso lo voy a escribir ahorita, ¿ya? El módulo de O por A es igual a 1 por 4 igual a 4, pero el negativo significa que se invierte el sentido. ¿Ya? ¿Listo, jóvenes? Si el escalar es 1, se mantiene el tamaño del vector. Pero, como en este caso el escalar es negativo, se dio la vuelta a la flechita. ¿Ya? Ahora, 0 por un vector, veamos el módulo. El módulo P por A es igual a 0 por 4 igual a 0. Entonces el vector resultante es simplemente un punto, o no hay nada, prácticamente no hay nada, es el vector nulo, no hay. El resultado es que ya no hay vector, desaparece el vector. Vector nulo, es decir, desaparece el vector. ¿Ya? Desaparece el vector. Aquí vamos a quedar, jóvenes. Les voy a dejar una tareita para representar vectores. ¿Ya? Les voy a decir, para eso vamos a necesitar lo siguiente. Vamos a necesitar las direcciones cardinales. Conocen esto, ¿no es cierto? Ya. Entonces acá tenemos hacia arriba hasta el norte. La próxima clase vamos a hacer ejercicios. Ya nos hemos pasado 4 minutos, ya no voy a darles más. La próxima clase vamos a hacer ejercicios de representación de vectores y aplicar lo que hemos visto. Sumar vectores, restar vectores, multiplicar por escalares. Ya, jóvenes, analítica y gráficamente. Pero es importante lo que hemos avanzado hoy porque son definiciones fundamentales del álgebra de vectores. ¿Listo, jóvenes?
Ahí vamos a terminar la clase de hoy y nos veríamos directamente el día lunes. Más tardecita en la tarde les voy a subir la clase o si puedo hoy en el transcurso de la mañana si es que no hay problemas con mi computador. ¿Ya? Profe, ¿Sí?